Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Delta Force, bienvenidos amigos y amigas a un top 5 donde os voy a enseñar las mejores armas para principiantes para empezar a jugar a este videojuego. Y bien, muy importante, voy a hablar del modo Extraction, aunque sí que es verdad que os puede funcionar en el modo Warfare, pero yo os recomiendo que lo probéis ya que no he testeado estas builds en el modo Warfare, solamente en el modo Extraction, aunque si tú eres jugador de Warfare, pues pruébalo y si te mola, pues perfecto, y si no, pues lo cambias y ya está, que por lo menos en el Warfare las configuraciones son gratuitas. También es recomendable que probéis estas builds en el campo de tiro antes de poneros a jugar porque, bueno, esta es mi configuración personal, mi opinión, mis armas favoritas ahora que estoy como empezando a jugar dentro de lo que cabe, ¿no? Estoy aprendiendo un poco las cosas aún, no siento que esté al mayor nivel, así que no pienso gastarme mucho dinero en las builds. Entonces he desarrollado 5 builds muy buenas y que os pueden venir muy bien, pero ya digo, es mi opinión personal, mis armas y tú puedes tener tus favoritas. Pero en este caso voy a enseñar las mías por si a vosotros os vale. Y antes de nada, ya sabéis, like, suscribiros para más vídeos por el canal. Y bueno, ya sabéis que este canal está ahora mismo centrado en Delta Force. Tenéis builds de mejores subfusiles, mejores optimizaciones para Delta Force, cómo empezar, una guía completa. Tenéis una guía de municiones y armaduras, una guía de cómo mejorar rápido en el juego. O sea, tenéis un montón de contenido en el canal que os recomiendo que veáis, así que suscríbete y estate al tanto. Y abajo en la descripción tenéis el Discord para estar atento de todos los vídeos y directos que haga, porque en los directos puedo jugar contigo, en el caso de que tengas el juego y que puedas jugar, pues estaremos jugando Extraction con todos vosotros, así que pasaros esas cositas y ya está, fuera spam, empecemos con el vídeo. Bien, vamos a empezar con una de mis armas preferidas, vamos a ir un poco aleatoriamente, esto no va a ser un top catalogado, ¿vale? La top 1 no va a ser la mejor arma, ¿vale? Entonces lo voy a catalogar un poco a mi gusto, básicamente, ¿no? Un poco aleatorio. Y bien, como he dicho antes, vamos a empezar con ni más ni menos que la G3. En este caso la vamos a dar a modificar. Y aquí tenemos combo de cañón largo mejorado para G3 como cañón. Tenemos en este caso la boca de silenciador práctico. Vais a ver que todos los fusiles y todas las armas que os enseño aquí tienen el silenciador práctico, ya que a mí sinceramente me gusta mucho llevar silenciador en este juego. Me parece muy práctico, muy bueno. Empuñadura delantera vertical práctico. Llevamos en este caso de mira la reflex, pero tú puedes llevar la que tú quieras. Si a ti te gusta más la ACOG, pues puedes llevar la ACOG, que bueno, en este caso se llama holográfica. Puedes llevarla por 2, como tú quieras, esto es a tu decisión. En este caso llevamos culata práctica táctica, que nos da bastante control y está bastante bien. Y tenemos el cargador de 30 balas, porque 20 balas es bastante poquito. Aunque podéis llevar el de 20 si queréis, sí, pero yo os recomiendo que lo cambiéis a 30. Y esta sería la primera armita. Vamos a ir al campo de tiro. Ah, bueno, me he olvidado que tenéis que tener guardamanos Ranger, ¿vale? En los dos, ¿vale? Tanto en la parte izquierda como en la parte derecha, ¿vale? Vamos a ir al campo de tiro y os voy a enseñar cómo funciona esta arma. Vais a ver el recoil, todas estas cositas, ¿vale? Vais a verlo. Es un arma bastante estable, bastante buena y que sinceramente creo que es de mis favoritas ahora mismo, ¿vale? Aunque ya digo, esto no está hecho como top 5, top 1, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta y vais a ver que es un pequeño problema de esta arma y es que tarda en apuntar un siglo, así que intentad jugar a largas distancias porque como estáis viendo tarda un montonazo. Pero a la hora de la verdad es un arma muy estable que vais a ver que funciona bastante bien a largas distancias y que su control de patrón de disparo es muy sencillito, mirad. O sea, mirad el patrón de disparo, ¿vale? Este es solamente el patrón de disparo. Un poquito para arriba, derecha y se vuelve al medio. Así que es tan fácil como bajar el ratón un poquito y moverlo hacia la izquierda. Y como estáis viendo, mirad el patrón que hemos sacado en un momentito. Y realmente sin tener mucha práctica puedes saber usar esta arma sin ningún tipo de problema. Que además es que tiene un daño brutal, que ahora lo vais a ver, ¿vale? Mirad el patrón que podéis llegar a hacer. O sea, es prácticamente one shot al enemigo si lo hacéis bien. Y vamos a ver un momento rápidamente, vamos a salir al campo de tiro y vamos a ver qué cositas lleva esta arma, porque si os fijáis y nos vamos a la parte de aquí de detalles, vais a ver que su daño a cabeza es de 74, a blindajes de 39, a brazos de 23, a cadera 35 y a piernas 23. Es una jodida barbaridad, señores. Entonces, de verdad, os recomiendo que lo probéis porque es que es un arma muy buena. Ya estáis viendo 42 de perforación de blindaje, 39 de daño, con muy buen alcance, muy buen manejo, muy buena estabilidad, precisión muy buena. Y ya digo, lo único malo es que la mira tarda en apuntar, pero realmente cuando normalmente estáis jugando, a no ser que juegues con un subfusil, pues vais un poco apuntando ya para los spots donde va saliendo la gente y tal. Así que esta es la arma que yo uso, es una G3, va
bastante buena. Y vamos a pasar con el top 2, aunque ya digo, esto no está catalogado. Segunda arma, vamos a ir con la M259. Esta arma es una jodida barbaridad y solo cuesta 77.278. Y ya digo, es una jodida barbaridad, ¿vale? Mucha gente usa esta arma, pero porque es una jodida brutalidad, ¿vale? Por cierto, la G3 cuesta 128.000 pavinis, ¿vale? En este caso tenemos la M249, que vamos a ir por aquí y vamos a ver que lleva el silenciador práctico, como siempre. Llevamos en este caso la empuñadura vertical práctico, que es muy rentable. Ya digo, realmente lleva tan pocas cosas porque lleva lo esencial para que el arma sea útil, ¿vale? Vosotros podéis ponerle un montonazo de cosas que puedan servir y que puedan hacer que este arma sea mucho mejor realmente, pero os estaréis gastando tanto dinero que realmente al principio, cuando estéis aprendiendo, pues realmente no renta mucho. En este caso tenemos mira reflex, pero ya como he dicho antes, podéis usar la que vosotros queráis. Y en este caso tenemos de culata la culata práctica táctica, ¿vale? Así que con esto tendríamos esta armita. Vamos a ir al campo de tiro y os voy a enseñar un poco el patrón de disparo y todas esas cositas, ¿vale? Cómo funciona el recoil de esta arma. Vais a ver, esto es una puta mira láser, ¿vale? Mirad esto. Se va mucho de los lados, pero nada de arriba. Vais a ver, fijaros, ¿eh? Mirad este maldito patrón que hacemos, señores. Es que es una jodida barbaridad. Fijaros, ¿vale? Voy a dejar el patrón suelto para que veáis que es que el arma realmente se va para la izquierda y para la derecha. Eso es el patrón, ¿vale? Estáis viendo que parece muchísimo porque he hecho un patrón así como para arriba. He tirado muchas balas, sí, ¿verdad? ¿Vale? Pero si nosotros bajamos el ratón, fijaros. Mirad esto. ¿Qué es esto? Solo se va para la izquierda y para la derecha. Si con que controléis eso, realmente vais a tener un arma que de verdad, que tiene un montonazo de balas, que no tarda en recargar tanto y que realmente, a la hora de la verdad, cuando consta de matar, con que simplemente aprendáis el patrón para bajar un poco el arma, realmente con eso ya os vais a reventar a cualquier persona que veáis. Y ya digo, por el precio, es que es una jodida barbaridad. O sea, encontrar esta ligera por este precio, por 77.000 pavinis, es nada y menos, señores, nada y menos. No os hacéis una idea de lo que os podéis gastar en armas en este juego. Vamos a pasar en este caso con la top 3, que tenemos la M4A1, arma muy mítica de todos los juegos, incluido, pues bueno, mítica de un Call of Duty, mítica de Tarkov, de Arena Breakout y cosas así. Y la llamamos en este caso con cañón de fibra de carbono para AR. En este caso llevamos también silenciador práctico, que como sabéis vais a ver que lo llevamos en todas. Mira reflex, que la verdad es que me gusta bastante y realmente el valor ahora mismo, el coste de la mira reflex es muy buena. Fijaros lo que cuestan las demás mira reflex y mirad lo que me costó a mí. O sea, realmente mirad la diferencia que hay entre la SACOG y la mira reflex. Y a mí me gusta mucho el hecho de esa distancia pupilar que tiene, ¿vale? En este caso llevamos de cargador 30 balas 5.56 por 45, que en este caso nos da bastante control. Y llevamos por aquí empuñadura trasera para más control. Y llevamos, en este caso, culata práctica táctica, ¿vale? Entonces, con esto tendríamos un arma bastante buena. Por ejemplo, la empuñadura es empuñadura trasera estable para M7, ¿vale? En este caso, muy importante, todas las armas tienen una calibración específica, que es distancia pupilar de 20 milímetros y acercamiento más pequeño 0,25, ¿vale? Muy importante, todas las armas le dais aquí a calibración óptica y lo cambiáis, ¿vale? Realmente todas las demás, como veis, tienen todo al máximo, ¿ok? Voy a enseñaros absolutamente todo para que lo podáis ver. Posicionamiento al 9, grosor al 20, empuñadura trasera, límite de peso 50 gramos, grosor a menos 20 milímetros y la culata al 50 gramos de peso más 3 espacios de posicionamiento. ¿Vale? Esto es lo que tiene el arma y de hecho voy a enseñar el de los demás para que lo podáis ver también. Muy importante, eso es, distancia pupilar y tal, cañón al máximo, como veis está todos exactamente igual, como estáis viendo, ¿vale? Todos son exactamente igual, para que no tengáis problema, ¿vale? Y bien, esta es las armas, vamos a meternos ahora directamente al campo de tiro y os voy a enseñar cómo funciona. Ya digo, estoy intentando hacer esto rápido porque realmente lo importante es que lo probéis vosotros. Simplemente os estoy enseñando un poco y explicando un poco cómo funciona esta arma. Bien, os presento la M4, señores, arma bastante fina, pero que tiene un recoil muy especial, vais a verlo, ¿vale? Tiene un recoil que es un poco rarete, porque hace un poco... Hace, sí que es verdad, para arriba y luego para la izquierda, pero tiene balas que, si os fijáis, destacan por irse derecha, izquierda, lo vais a ver. Entonces, es un poco más complicado de controlar en distancias largas, ¿vale? Pero igualmente, simplemente con bajando el ratón, mirad el control que tenemos. Aunque ya veis que tiene, pues eso, tiene como disparos a la izquierda y a la derecha, vais a ver. Voy a disparar como un poquito, ¿vale? Para que lo veáis.
fijaros, tienen balitas como esta, esa de ahí, que se van un poquito a la izquierda y a la derecha, pero realmente son 4 balas de un cargador que ya básicamente vais a poder matar al otro, porque realmente en este juego se mata bastante rápido. Así que realmente no os preocupéis con que simplemente controléis el récord hacia abajo. Ya con eso vais a ver que es una maldita barbaridad. Y bien, vamos a salir ya del campo de tiro. Vamos para afuera. Y esta es la tercera arma. En este caso vamos con la cuarta, MP5. Ya os traje una MP5 por el canal. Por cierto, la M4 cuesta 98.378, teniendo en cuenta que el arma cuesta unos 48.000, si no me equivoco ahora mismo. En este caso, MP5, señores, 100.000 de Pastuki. MP5, señores, MP5 un poco diferente a la que os traje en el anterior vídeo de las guías de subfusiles. En este caso la llevamos con silenciador práctico, exactamente igual que la anterior. Llevamos empuñadura delantera vertical práctico. Llevamos en este caso el combo de cañón largo de explorador, que lo he probado y es una jodida barbaridad. No os hacéis una idea. Llevamos los guardamanos Ranger, llevamos la mira reflex y llevamos la culata práctica táctica, igual que todas las anteriores. Vamos a dar la calibración. Veis que está todo exactamente igual para que lo podáis copiar exactamente. Muy bien, ahí lo tenéis para que lo podáis ir copiando. Simplemente ir parando el vídeo y los vais copiando. Y bien, vamos a entrar directos al campo de tiro. Aunque yo creo que esta arma no voy a extenderme mucho porque ya tenéis un vídeo en el canal explicando esta MP5, porque me parece a mí de los mejores subfusiles del juego ahora mismo. Y vais a ver que esta MP5 es mucho más controlable de lejos. He hecho una MP5 que es un poco más, no para campos abiertos, pero sí que es verdad que en algunas distancias puede llegar a funcionar, ¿vale? Como vais a ver, su recoil es exactamente este. Mirad qué barbaridad de recoil, es súper fácil de controlar. Vais a ver que simplemente bajando el ratón, mirad lo que hacemos. Mirad eso, es que esto a medias distancias va a funcionar muy bien. No digo que a largas distancias pueda funcionar, pero joder, que es un subfusil, ¿sabes lo que te digo? O sea, por un subfusil que puedas tener este recoil, es que es una jodida barbaridad, cuando realmente son armas que se usan a cercana distancia realmente, ¿vale? Entonces, vamos a salir ya. Realmente ya esta MP5 la analicé en su momento, así que bueno, ahí lo tenéis. Y vamos con la arma número 5, que no quiero que se haga muy largo este vídeo. Escarache. Yo creo que es también de mis armas favoritas, sinceramente. Junto a la G3 creo que son mis top 2 fácilmente mejores armas. Rollo la G3, la 1 y la Escarache yo diría que es la 2. Así que están ahí, realmente. La Escarache es un arma muy conocida por los pros en este juego. Funciona muy bien, así que os he traído aquí una versión de 173.000. Es el arma más cara, pero sí que es verdad que es un arma top y que se usa mucho en competitivo, ¿vale? Bueno, en competitivo, en el más rango del juego, ¿vale? Llevamos en este caso silenciador práctico, llevamos los 2 guardamanos Ranger, exactamente igual, cañón estándar práctico para Escarache, llevamos otro guardamanos en la parte de arriba, muy importante, no solo en la izquierda y en la derecha, sino también arriba, llevamos empuñadura delantera vertical, la misma culata práctica táctica, y llevamos en este caso empuñador estable para M7, exactamente igual que la anterior que enseñé, y 30 balas para Escarache en vez de 20. Y mira reflex, vamos a enseñar la calibración, aunque ya digo, es exactamente igual que todas las demás, porque yo creo que es para mí por lo menos la mejor configuración que he encontrado sin duda alguna para las calibraciones, cosa que es muy importante, chicos, calibrar vuestras armas, muy importante. Y ahora sí que sí, modificar, campo de tiro, aceptar y vamos a enseñaros cómo funcionan estas armas. Así que nada, Escarache, señores, Escarache, nada que decir, es un arma, sí que es verdad que como estáis viendo también muy lentita de entrar, aunque no tan lenta como la G3, un arma que se controla muy bien, aunque sí que es verdad que se va muchísimo de lejos yo os recomendaría ir más tiro a tiro, ¿vale? Sí que es verdad que hay otras Escaraches que son miras láser completas, pero estamos hablando de ya a lo mejor unos 300.000, 250.000... El cual dices, bueno, ya me estoy gastando 170.000, pues me gasto 300.000. No, amigo, créeme que cuando la pierdas vas a decir, pues igual debería haberme gastado un poquito menos, ¿no? O yo por lo menos es la Escarache que me está funcionando por lo menos para mi elo, que es exactamente Diamante 5 actualmente, ¿vale? Y la verdad es que me está funcionando bastante bien, me está dando muy buenos resultados. Vamos a ver el recoil, aunque yo creo que la gente que haya jugado lo sepáis. Es un arma que se va mucho para arriba y algunas pendientes hacia la izquierda y a la derecha. Sobre todo pendientes de izquierda, pero simplemente bajando el arma vais a ver que ya tenemos un disparo muy bueno.
Ya estáis viendo, fijaros, un disparo bastante decente. Y ya digo, bastante parecido al de la G3. Realmente, si os gusta la G3, con esto vais a dar bastantes tiros, así que no os preocupéis. Y realmente estas son las 5 armas que os he enseñado. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, señores. Espero que os haya molado mucho, espero que os haya flipado. Y espero que disfrutéis de estas armas tanto como las disfruto yo en gameplay. Así que sin nada más que decir, chicos y chicas, me despido. Soy Dinek, recordad darle like, suscribiros para más Delta Force por el canal. Chao, chao, chao.